Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Continuamos con nuestra serie de estudios acerca del sermón para aprender a predicar un poquito mejor. Y para hoy vamos a ver las tres clases de sermones bíblicos que existen. Pero antes de entrar en detalles sobre eso, tenemos que recordar, ¿sí?, que un buen discurso tiene que ser un discurso bíblico, y más que bíblico, exegético. Lamentablemente, en muchas iglesias hoy en día se predica de muchas cosas menos de la Biblia. Los predicadores hablan sobre el periódico, comentan los últimos acontecimientos deportivos, las últimas noticias, se convierten en políticos detrás de un púlpito, en economistas detrás de un púlpito enseñándole a la iglesia cómo enriquecerse o cómo llegar a ser prósperos, se convierten en psicólogos enseñándole a la iglesia cómo dejar sus penas, cómo vivir una vida más alegre, o se convierten en sociólogos tratando de convencer a la hermandad de tener un compromiso social. ¿Qué sé yo? Hacemos muchas de esas cosas y lamentablemente en las iglesias hoy en día nos estamos olvidando del punto bíblico. Es decir, nuestros sermones o lo que caracteriza a un buen sermón cristiano es su contenido bíblico y más que bíblico, su contenido exegético. Resulta que esta palabrita muy curiosa, exégesis, que tiene una preposición que es ek, que significa de desde, implica sacar el contenido de la Biblia. Vamos a suponer que la Biblia sea como una naranja. Entonces vamos a sacarle todo su contenido, todo su jugo. Vamos a exprimir la naranja para sacar hasta la última gota. Pues bien, la Biblia tiene un contenido, tiene un mensaje, y un mensaje que muchas veces está oscurecido porque la Biblia fue escrita en otros idiomas para otra cultura, en otro tiempo, y muchas de las cosas que para aquellos primeros receptores de las Sagradas Escrituras era algo completamente claro, para nosotros hoy en día es algo un tanto oscuro. Entonces, el predicador debe comprometerse a hacer una exégesis o a ayudar a la iglesia a hacer una exégesis. Sacar el contenido de la Biblia para que afecte nuestra vida. Para nosotros, los miembros de las iglesias de Cristo, la Biblia es la palabra de Dios. Es el mensaje que Dios quiere que nosotros comprendamos y entendamos. Y por lo tanto, la Biblia va a ser base para nuestra doctrina, para nuestra vivencia, y debe ser entonces elemental o fundamental en nuestros discursos. Y debemos nosotros hacer una muy buena exégesis porque el hecho de citar textos bíblicos no implica que ya nuestros discursos son bíblicos, como veremos un poquito más adelante. Tenemos que preocuparnos por la exégesis. Contrario a la exégesis está el concepto de eisegesis. Resulta que ek, decíamos, es una preposición que significa de desde y eis significa a hacia. Y esto es lo que sucede muchas veces. Nosotros tenemos una buena idea psicológica y la queremos predicar, pero no es bíblica, psicológica. Y lo que nosotros hacemos entonces es introducir ese concepto que no estaba en la Biblia. Hacemos una eisegesis. Introducimos un concepto psicológico, puede ser también un concepto sociológico, puede ser también un concepto moral, ciertas cosas que para nuestra sociedad están bien, aunque para la Biblia no. Y luego introducimos ese concepto a la Biblia. Lamentablemente, muchos de las predicaciones o de los estudios que nosotros tenemos hoy en día en las iglesias son eisegéticas. Se usa la Biblia, pero se usa nada más manipulada. Es decir, nosotros pensamos en lo que vamos a predicar, llegamos a nuestras conclusiones sin abrir una sola página en la Biblia y luego abrimos la Biblia para ver dónde pueden caber nuestras ideas. Posible que la Biblia comparta nuestras ideas y que en efecto una idea que yo capté en otro lado sea al mismo tiempo bíblica. Pero lo más probable es que no sea así. Lo más probable es que yo esté introduciendo a la Biblia un concepto que no estaba allí. Y eso se llama eisegesis. Hacemos que la Biblia diga lo que nosotros queremos. Debemos preocuparnos siempre que estudiamos la Biblia o la enseñamos a la iglesia de hacer una exégesis, no una eisegesis.
Debemos rehusar la eisegesis y concentrarnos en la exégesis. Dicho de otra manera, que un discurso tenga muchos textos no implica que sea bíblico. El discurso puede tener muchos textos en efecto y no ser un discurso bíblico. Yo he escuchado, por ejemplo, algunos discursos que tienen varios pasajes, varios versículos, y el predicador lee uno por aquí, otro por allá, pero resulta que el contenido general del discurso a veces va incluso en contra de la Biblia. Esto uno lo mira mucho, mucho en las iglesias evangélicas, sobre todo estas iglesias de la prosperidad. La Biblia claramente dice, por ejemplo, que la avaricia es idolatría y que un anciano de la iglesia no debe ser avaro, que el deseo de tener muchas posesiones en este mundo va contra lo espiritual. Ese es un concepto básico y claro en la Biblia. Pero luego viene uno de estos teólogos o pseudo teólogos de la prosperidad y presenta un discurso donde enumera un montón de casos bíblicos donde existe la prosperidad, donde la Biblia nos enseña a enriquecernos. Obviamente el discurso no va a ser bíblico, pero la acumulación de textos hace parecer al discurso bíblico. En este caso, puede ser una manipulación. ¿Cuándo es una manipulación? Cuando el predicador está totalmente consciente de que ese no es un concepto bíblico. Esto es, por ejemplo, el caso de Satanás. Satanás tentó a Jesús y en la tentación de Jesús, en Mateo capítulo 4, cita el Salmo 91. Escrito está acerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra, enviará a sus ángeles. Obviamente Satanás sabía que estaba mal interpretando la Biblia, o más bien que la estaba manipulando para ejercer su tentación sobre Jesús. Y esto no nos sorprenda. Satanás se disfraza como ángel de luz y conoce las escrituras. Y el apóstol Pablo dice a los corintios que los ministros de él hacen exactamente lo mismo, se disfrazan ángeles de luz y entonces no nos sorprenda de cuando en cuando encontrar un mensaje que parece bíblico porque tiene muchos versículos, pero en realidad no lo es porque su contenido final o su intención no es bíblica. En este caso puede ser una manipulación. Y esto lo he visto también de parte mucho de aquellos hermanos que han alcanzado cierto conocimiento en alguna ciencia, por decir así la psicología. He visto esto generalmente en los psicólogos, generalmente, no siempre. Hay muy buenos psicólogos que dan mensajes muy bíblicos, pero en los psicólogos he visto esta deficiencia. Resulta que hay un muy buen concepto psicológico, puede ser muy bueno, yo no voy a dudar de la calidad del concepto, y sería bueno que el predicador en cuestión o el maestro en cuestión diga, este sábado vamos a tener una conferencia sobre conceptos psicológicos que van a beneficiar sus matrimonios. Perfecto, no hay ningún problema. Él puede hacer esa presentación, todos estamos claros que el mensaje no es bíblico, que el mensaje es psicológico, escudriñamos todo, retenemos lo bueno, desechamos lo malo y sabemos que nos está hablando un profesional y que sus palabras tienen que ser tomadas en cuenta. Pero para que las palabras sean tomadas como palabra de Dios, muchas veces este mensajero psicológico toma una parábola de las escrituras, toma una historia de las escrituras y dice que esa historia y esas parábolas transmiten el concepto psicológico que él tiene en mente. Y eso es una manipulación de las escrituras, porque estamos haciendo que la Biblia diga lo que en realidad no está diciendo. Puede que el psicólogo tenga toda la razón y puede que su concepto sea muy bueno, pero no es bíblico. Y puesto que no es bíblico, no procede del Señor. Y debe ser tomado como lo que es, como un buen concepto científico, pero la ciencia es falible, está siempre en progreso. Pero cuando la persona entonces está consciente que nada más está manipulando el texto, que en sí el texto interpretado correctamente jamás diría eso, estamos ante una manipulación. Si el predicador no es consciente de ello, porque tiene un sesgo cognitivo, porque al ser psicólogo, pues su sesgo cognitivo lo lleva a ver en la Biblia lo que en realidad no está en la Biblia.
al ser una persona dada a la prosperidad, empieza a encontrar cosas que en la Biblia no existen, que no están allí, que no son parte del texto, que realmente si el texto hubiera sido interpretado sin ese sesgo cognitivo, diría otra cosa, estamos ante una eisegesis. El predicador, sin quererlo, por causa de un sesgo cognitivo, ha ingresado dentro de la Biblia algo que realmente no estaba allí. Debemos preocuparnos entonces por que nuestro discurso sea exegético, bíblico y exegético. No una manipulación, lo cual yo pienso que es un pecado, ni tampoco una eisegesis, lo cual no creo que sea pecado, pero tenemos que tener cuidado de no caer en ello. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el concepto, la vez pasada decíamos que vamos a conseguir aquello de lo cual vamos a predicar a partir de tres fuentes. Número uno, lo que la iglesia desea, dónde están los ojos de la iglesia, dónde está su atención, qué es lo que quiere escuchar. Número dos, o mejor dicho, número uno, porque es más importante, aquello que la iglesia necesita. ¿Qué necesita la iglesia? No tanto qué quiere, qué necesita. Y número tres, a partir de nuestra alacena, de nuestro conocimiento acumulado, decíamos en el video anterior, nosotros tenemos que ver qué es lo que tenemos para ofrecer a la iglesia. Una vez que tenemos formado ese qué, que va a ser nuestro tema, y ya propondremos algunos ejemplos en videos posteriores. Cuando ya tenemos el qué, cuando ya tenemos el tema, ahora tenemos que tomar una decisión. Ese discurso exegético puede ser expositivo cuando el tema, ese qué que he extraído de la necesidad de la iglesia, de lo que la iglesia quiere escuchar y de lo que yo tengo en mi repertorio de conocimiento, ese qué, ese tema, gira en torno a un pasaje central. Y este es el mejor tipo de sermón que existe. Ya veremos cómo se construye un buen sermón de estos expositivos. Vamos a la Biblia y luego encontramos un pasaje mediante nuestra exégesis, un pasaje que enseña precisamente lo que la iglesia necesita escuchar. Lo que nosotros ya hemos detectado en nuestra alacena, decíamos en la metáfora anterior, lo que nosotros hemos visto por medio de nuestras visitas a la iglesia que ellos necesitan y que concuerde con dónde están los ojos de ella o qué es lo que ella quiere. Tenemos ese tema, luego buscamos en la Biblia un pasaje central, puede ser un versículo, puede ser un párrafo, puede ser una parábola, puede ser una historia corta que enseñe precisamente y exactamente lo que nosotros estamos pensando. Entonces, nuestro tema va a girar en torno a un pasaje central. Y ese pasaje lo vamos a explicar a la iglesia. Eso es un sermón expositivo. Y es la mejor clase de sermón que pueda existir. Si nosotros no encontramos un pasaje central porque ese contenido no está claramente enseñado en las escrituras, pero sí es de mucha importancia para la iglesia porque para eso el Señor nos ha puesto como obispos, como pastores, como ancianos. Esos tres conceptos es lo mismo, como diáconos, como evangelistas, como predicadores, como lo que el Señor nos haya puesto, pero nos dio la oportunidad de guiar a la iglesia. Debemos usar nuestro criterio para guiar a la iglesia, aún en aquellos temas que no están claramente enseñados por las escrituras, pero que sí son deducibles, que si nosotros armonizamos y armonizamos de manera correcta ciertos pasajes bien interpretados, podríamos enseñar ese tema, el sermón se convierte en temático. Es decir, cuando el tema se argumenta por varios textos periféricos. Ni uno de esos textos enseña de manera exacta la verdad que nosotros estamos enseñando a la iglesia. Porque si encontráramos un pasaje que enseña, o dos pasajes que enseñan esa verdad, o tres pasajes que enseñan esa verdad, escogemos uno solo de ellos, porque el que mucho abarca poco aprieta, y es mejor enseñar a la iglesia algo concreto, algo pequeño, algo breve que se les quede en su mente, más que un montón de conceptos que no van a retener. Agarramos un pasaje y lo enseñamos y hacemos un sermón expositivo.
Pero si no tenemos ese pasaje, porque no lo hemos descubierto, porque no es parte de nuestra alacena, y encontramos textos periféricos que bien interpretados y bien armonizados enseñan lo que nosotros estamos viendo que necesita la iglesia, pues los estructuramos y también vamos a aprender a hacer este tipo de sermón. Y en ese caso tenemos nosotros un sermón temático. Es posible también que esa verdad nosotros podamos extraerla de la Biblia a partir de la vida o de una sección de la vida de algún personaje. En ese caso tendremos un sermón biográfico. Un sermón biográfico puede ser la vida de un personaje, pero no necesariamente la vida completa. Puede que una parte de la vida de ese personaje a nosotros no nos sirva, no concuerde perfectamente con el sermón, sino que desvíe la atención hacia otros pormenores. Y en ese caso, esos pequeños espacios que no concuerdan van a ser eliminados. Entonces podemos tomar la vida de un personaje o podemos tomar solo una sección o varias secciones de la vida de ese personaje y nosotros crearemos un sermón biográfico. Entonces, los tres tipos de sermones básicos que existen son el expositivo, cuando el tema gira en torno a un pasaje central, el temático, cuando el tema se argumenta por varios textos periféricos, y el biográfico, cuando el tema se basa en la vida o una sección de la vida de algún personaje. Más adelante, en videos posteriores, aprenderemos a hacer cada uno de estos sermones. Esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.